Saludos, mi nombre es Maritza Collado. Este sería el video número 5 para resumen de la clase Historia de la Iglesia 1 con la profesora Estelda Rocha. En este video voy a estar hablando sobre el cisma de la Iglesia, sobre las cruzadas, sobre la Inquisición, y dando cierre, ¿verdad?, a este periodo de historia de la Iglesia 1 que termina para lo que sería el periodo de la pre-reforma. En el 1054 ocurre lo que se conoce como el cisma de la Iglesia. Aquí hay una división entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa queda en lo que se conocía como el Imperio Bizantino, que es el imperio del lado de Oriente, y la Iglesia Católica Apostólica Romana queda en el área de el Occidente, conservando cada una su idioma. En el Occidente se queda el latín como idioma de ese lado, ¿verdad?, de lo que es la división, y el idioma griego en el área del Oriente. Surge también lo que es un papado bizantino, por razones, ¿verdad?, doctrinales, teológicas y política, es que se da esta separación y este cisma grande de la Iglesia. Pero luego de ocurrir esta gran división dentro de la Iglesia, como dije en el video anterior, se unen para derrotar el Islam en lo que se conoce como las cruzadas. Esto se da para recuperar Tierra Santa. Pero se sabe y se entiende que había un poder más político que inclusive que por temas religiosos. La Iglesia se vuelve un gran poder, y como dije anteriormente, ¿verdad?, en uno de los videos, todo lo que fue este poder y este control romano pasa a ser parte de lo que es el poder y el control dentro de la Iglesia. Pues estas cruzadas se dan, fueron muchas cruzadas. Hay 9 de ellas que son las más conocidas, por no llamarle las principales, pero tuvieron, ¿verdad?, grande impacto. Pero hubieron muchas más cruzadas. Durante este tiempo surge lo que se conoce también como la Orden del Temple, o los Templarios. Hay lo que se conoce como una consolidación del papado. ¿Por qué? Porque el papado encuentra en cada una de estas cruzadas, que empiezan para allá, para el 1092, y la octava cruzada se viene dando para el 1270. En todos estos años, el Papa, o lo que es el papado, ¿verdad?, tiene una oportunidad de reforzar su poder como líder del cristianismo. Y aunque están, ¿verdad?, estos dos poderes religiosos, como lo son el católico ortodoxo y el católico apostólico romano, el papado en Roma se fortalece. Francia se vuelve un lugar muy estratégico dentro de todo lo que es Europa en la época de Carlomagno. Se había, ¿verdad?, vuelto un lugar muy importante. Todo el Vaticano, ¿verdad?, el papado,
se mueve a Francia. Luego se establecen, ¿verdad?, dos papas, uno en Roma y uno en Francia. Estoy hablando de lo que es el lado de occidente, perdón. Y hay lo que se conoce como una división del papado romano, es el conocido como cisma de Occidente. Esto provocó un gran revuelo, ¿verdad?, en medio de toda la gente, ya que ellos no entendían a quién entonces iban a seguir ellos como líder máximo de la iglesia, porque entonces estamos teniendo un papa en Roma, perdón, y un papa en Francia. Eso se conoce como el cisma del occidente y se da entre los años 1378 a 1417. Fueron, ¿verdad?, momentos de mucho cambio. Y digo, siguen habiendo muchos cambios, mucho movimiento. Cualquier persona que se levantara en contra de la iglesia era muerto, eran considerados herejes. Murió mucha gente durante este momento. Surge lo que se llama como el periodo de la Inquisición. La mayor parte de las personas que murieron durante ese periodo fueron mujeres. Hubo muchas guerras civiles, también está la guerra de los 10 años, de los 100 años, la decadencia del papado. Se da todo, ¿verdad?, esto durante todos estos años. Surge, ¿verdad?, la época del Renacimiento. La palabra bien lo dice, hay que renacer por medio, en este tiempo lo hicieron, del arte. Se da lo que es lo artístico, lo filosófico, es muy importante en este periodo, pero la iglesia sigue teniendo un control de esto. La iglesia entiende que mientras tiene el control, tiene el poder. Aquí vemos las grandes pinturas, grande escultura, toda esta época de Renacimiento está básicamente controlada por el poder de la iglesia. En este caso, perdón, del papado. Se da lo que es el descubrimiento de América. Esto es también otro acontecimiento donde se ve una solución a muchos problemas que estaban enfrentando. América viene a ser parte de lo que es un control político, un control económico, y se liberan muchas luchas dentro de también todo este proceso. Controlan América, que de donde viene riqueza. Controlan a Europa y a las artes, todo este movimiento renacentista. Pero en medio de todo esto se da una lucha que lo que se conocería, ¿verdad?, como lo que el protestantismo, y donde tenemos la figura de Lutero como una figura principal en todo este movimiento, pero él tuvo una influencia muy grande de unos hombres que no necesariamente fueron de su época, sino de principios de lo que fue los primeros padres de diferentes siglos, 100 algo, el 200 algo. Fueron hombres que inspiraron a que todo esto del protestantismo
se diera, inspiraron a Lutero y a otros más para que pues se creara lo que es la Reforma Protestante. Nuestra clase de Historia de la Iglesia 1 llega básicamente hasta lo que sería el periodo antes de esta Reforma Protestante. Si hago, ¿verdad?, una recapitulación de todo lo que ha sido el proceso de la historia de la Iglesia a través de todo este tiempo, como base principalmente mencioné en el primer video que la base de la historia de la Iglesia es Cristo. Todo gira y todo se mueve alrededor de la figura central que es Cristo. Como otro punto importante, es de suma importancia que estudiemos la historia de la Iglesia porque es nuestra historia. Nosotros somos la Iglesia, nosotros somos parte de la Iglesia y tenemos que conocer nuestra historia. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creo en lo que creo? Tengo que conocer de dónde viene todo esto que yo creo. Es de suma importancia. Tenemos que también entender que el estudiar y conocer la historia ayuda a que nosotros no cometamos errores que ya otros cometieron en el pasado. Y de igual manera a poder emular, imitar buenas conductas y buenas decisiones que tomaron muchas buenas personas a través de todo el caminar y de todo el proceso de formación de nuestra historia. Como dije también en un capítulo anterior, ¿verdad?, en un video anterior, la historia está bien relacionada, directamente ligada a lo que es la memoria. Alguien que no tiene memoria no tiene identidad. Nosotros como iglesia necesitamos tener una identidad y esa identidad va a estar basada en la memoria. Al nosotros estudiar nuestra historia, el saber de dónde venimos, por qué creemos en lo que creemos, por qué hablamos como hablamos, por qué nos conducimos como nos conducimos en términos, ¿verdad?, religiosos, es porque tenemos una memoria y porque tenemos una historia que ya nos han contado, que hemos aprendido de alguna manera, y esto es necesario. Tenemos que corregir lo que tenemos que corregir, tenemos que imitar lo que tenemos que imitar, pero debemos saber que vamos en un camino hacia adelante. No retrocedemos a menos que no sea para tomar un buen ejemplo y tomar una buena idea para ponerla en práctica en nuestro contexto, en nuestra cultura. Es bien importante entender que los tiempos no son los mismos, que los pensamientos no son los mismos, pero la esencia sí. Y la esencia es Jesús. Él es el que cambió la historia. Él es la esencia de esa historia de la iglesia de la cual nosotros somos parte. Con este video número 5 cierro lo que es el resumen de la clase de Historia de la Iglesia 1. Espero verlos nuevamente cuando esté tomando la historia de la Iglesia 2 y haciendo nuevos videos, tal vez para expresar o resumir un resumen de la clase. Pero así estaré haciendo más videos y otras cositas por ahí. Pero por ahora este es mi resumen, que está dividido en 5 videos para completar la historia de la Iglesia 1. Para mi profesora Estela Rocha. Bendiciones y que estén bien. Nos estaremos viendo pronto. Gracias.